Descubrimientos sorprendentes. Presenta. Quiero a mi iglesia de vuelta. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Están felices de estar en la iglesia hoy? He sido un adventista del séptimo día durante 30 años y hoy quiero llevarlos por el camino de la memoria. Tengo un pequeño artículo aquí que fue escrito por nada menos que C.D. Brooks. Él es en realidad uno de mis favoritos predicadores y dice, quiero mi iglesia de vuelta. Y es un dicho tan bonito, quiero a mi iglesia de vuelta. Entre nosotros hay quienes parecen estar cansados de nuestro mensaje, aburridos de él. Hay un clamor creciente por algo diferente, único. Algunos están diciendo, queremos un mensaje moderno diseñado para los jóvenes, que no va de acuerdo con la impresionante profecía de Malaquías 4. Porque cuando el mensaje de Elías viene justo antes del gran y terrible día del Señor, la Biblia dice que los corazones de los padres y los hijos se volverán juntos, no debemos estar divididos por la edad y la generación. Bueno, C.D. Brooks parece tener un problema. Dice que si no hay disciplina no hay cuidado. Dice que el racionalismo no es un ídolo. Bueno, ya empezó con René Descartes, pero hoy, bueno, parece ser una maldición creciente. ¿Y qué hay de la cultura? Deberíamos introducir la cultura, y él habla sobre la vestimenta, y habla sobre la alabanza, y la música, y todas estas cuestiones, y entonces él sigue regresando y diciendo, quiero que vuelva a mi iglesia, quiero estar en esa iglesia, que reine la buena religión de antaño, quiero que vuelva a mi iglesia. Éramos conocidos por ese tipo de música, clásica, digna, cálida, conmovedora. Quiero que me devuelvan mi iglesia. Luego se lamenta del estado de la iglesia y cita un pequeño poema que dice, aunque solo voy y vengo, las montañas se alejan y dejan de retirarse, la destrucción hace caer la poderosa ciudad dorada de la tierra y los estados y dinastías del imperio expiran, pero atrapados y entregados, en palabra a los sabios, la verdad nunca muere. Entonces dice que no hay ningún cambio. Hace 50 años me uní a esta iglesia. He sido algo educado, iluminado, experimentado, me estoy preparando para retirarme, que ya lo ha hecho. Pero quiero decirles, nada ha cambiado. La ley de Dios sigue siendo una transcripción de su carácter. Es demasiado alta para nosotros, así que nos dio una escalera. El santuario está todavía en el cielo, no va a ninguna parte. Dios sigue añadiendo orgullo. Los hombres siguen naciendo en pecado y sigue enviando el Espíritu Santo. Y dice, necesitamos un avivamiento, necesitamos volver a la piedad primitiva, quiero mi iglesia de vuelta. Y me puse a recordar este tema, y aquí hay un pequeño y bonito libro, se llama Separación del Mundo, y el autor también es Charles H. Watson, presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, de 1932 a 1936. Esto es algo anticuado, ¿lo sabías? Cosas de la moda antigua. Por Dios, ¿sabías que el Evangelio tiene 2000 años de antigüedad? En realidad más. Y Watson se dirige a la Conferencia General, en lo que sigue para decir, el hombre por su propia elección se quitó del fundamento.
Pero el movimiento del hombre no movió el fundamento. Ese fundamento es la voluntad de Dios, que es la esencia de toda la verdad. Y nosotros o construimos en este fundamento o construimos en la arena. Y entonces se lamenta la experiencia terrible de los hijos de Dios a través de las edades. Empezó tan hermosamente con Adán y Eva, en su inocencia en el jardín de Edén. Y ellos fueron engañados por la serpiente, y el hombre cayó de su estado alto. Y al final, la sangre derramada, las lágrimas, el sufrimiento, la destrucción, por una inundación. Había fallado Dios. Bueno, aún le quedaba una familia, no eran perfectos. Y entonces empezó de nuevo. Y como pronto todos se rindieron de nuevo, y Nimrod se convirtió en un poderoso guerrero ante el Señor, en realidad contra el Señor. Y la historia cuenta la historia. Eventualmente Dios llamó a Abraham y a los hijos de Israel, y ellos iban a ser los representantes de Dios en este planeta. Y cuán miserablemente fallaron, cuán miserablemente se fueron con un gemido en lugar de un disparo. Y entonces Dios levantó su iglesia, y Jesús levantó su iglesia en este mundo. Y salieron con un grito de batalla y predicaron el Evangelio. Pero Pablo se lamentó que ya en su tiempo había fuerzas trabajando para subyugar el mensaje. Y pronto la iglesia entró en un periodo de tiempo que la historia llama la Edad Oscura. Porque la iglesia buscaba el mundo y el favor del mundo, y era más importante estar con los reyes y los elementos terrenales que estar con Dios. Y así Dios tuvo que llamar a la reforma. Y Dios llamó a los reformadores, y ellos salieron a predicar la palabra, Jesucristo es el Salvador de este mundo, no hay más rey que Jesús. Y luego la reforma se fue desgastando, hasta que finalmente tomó su cola entre las piernas y comenzó a ir a la deriva de vuelta a Roma. Entonces Dios levantó un remanente, y Dios le dijo al remanente: predica el mensaje, da el sonido del megáfono, el mensaje final para el mundo, restaurar el evangelio eterno. Da el mensaje, sal de ella, pueblo mío. Y luego se lamenta. Watson, presidente de la Conferencia General, da el sonido del megáfono. Y dice: si vamos a salir con un grito, si vamos a salir con un grito, si vamos a fracasar miserablemente, será el mayor fracaso que jamás haya sido presenciado por el universo celestial. El mensaje por el que estamos hechos, el remanente, requiere que nos separemos del mundo. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos encontraremos con el fracaso más terrible que jamás ha alcanzado a un pueblo. Observe la declaración de Dios con respecto a que salgan de ella mi pueblo, para que no reciban de sus plagas. Solo hay una línea de medida, solo hay una verdad. Así que la simple enseñanza del Evangelio es que el hombre pecador puede entrar en la vida solo a través de la muerte, debe morir al mundo para poder vivir para Dios. Y parece que este presidente sabía exactamente lo que era el statu quo. Hermanos, mi corazón me dice que nuestra necesidad es grande, demasiado grande para ser satisfecha por cualquier cosa que el mundo pueda suministrar. Debemos ir a la fuente de ayuda más alta del mundo. Una súplica apasionada
Y hace tanto tiempo me intrigó lo que tenía que decir. Recuerda 1950, no existía la televisión ni nada parecido. Y entonces dice lo siguiente, esto es lo que debemos hacer. Debemos ser ejemplos en la vida sencilla, en la economía, en la consagración, en el sacrificio. El hogar debe ser modelos en la comunidad en la que viven. Y en segundo lugar, nuestros trabajadores deben ser ejemplos en las relaciones sociales. No deben dar licencia con su presencia o de cualquier otra manera a los asistentes al teatro o al cine, al béisbol comercializado. Por Dios, ¿qué le pasa a este presidente? De otros deportes profesionales, al partido mundano. Y luego dice el punto número 3. El predicador del Evangelio no tiene que actuar como un político. Su misión es para todos los hombres. Debes mantenerte libre de prejuicios de clase, rivalidades raciales y animosidades nacionales. El siervo del Señor no debe pelear, sino ser amable con todos los hombres, apto para enseñar, paciente, manso, instruyendo a los que se oponen. Nuestros trabajadores deben enseñar y ejemplificar en sus hogares el principio de la vida sana. Y sigue esta lista. Debemos ser un ejemplo en la observancia del sábado. Debemos ser un ejemplo en materia de vestimenta, en dignidad. Y luego, se lamenta de lo que sale en la radio. Por Dios, ¿qué haría él hoy? Dice que el verdadero representante de Cristo hará una cuidadosa selección de lo que se transmite por la radio. No encontrará ni tiempo ni placer en escuchar a los cómicos populares de la radio, sabiendo citar los dichos de los personajes, etc. Y su octavo punto, las relaciones, el gobierno y la asociación de hombres y mujeres deben caracterizarse por la reserva y la dignidad cristianas, una cordialidad que no admita nunca la familiaridad y una pureza de palabra que nunca descienda a la vulgaridad. Y luego dice, necesitamos un reavivamiento, necesitamos un reavivamiento, necesitamos un reavivamiento. Ahora solo he sido un adventista durante 30 años. Hace 30 años, cuando llegué a esta iglesia todavía era el remanente. Este era el remanente de Dios. Este era el remanente que estaba siendo reunido de todas las iglesias. Este era el remanente que iba a proclamar los mensajes de los 3 ángeles para la gloria de Dios. Este era un pueblo especial, un pueblo peculiar, diferente de todos los demás pueblos, un tesoro especial. Y recuerdo tan claramente que todos creían que Dios había creado el mundo en 6 días. Por Dios, 6 días. No había ningún problema con respecto a este punto. En 6 días había creado los cielos y la tierra. Y Él era nuestro Salvador, y estaba ministrando en el santuario de arriba, y había entrado en el lugar santísimo en 1844. Desde entonces ha sido removido por el movimiento de Ford y en pensar que el santuario de alguna manera se desintegró allí y cayó del cielo. Pero Cedebro que dice, el santuario sigue ahí, incluso si la gente quiere quitarlo desde sus fundamentos. La verdad es la verdad. Hace 30 años, cuando usted entró en una iglesia adventista del séptimo día, todo el mundo sabía quiénes eran. Una mujer sabía que era una mujer y un hombre sabía que él era un hombre. Hoy hay tanta confusión. Hoy en día los proyectos que iban a unir a todo el mundo. Hoy en día hay proyectos que tienden a unir a todo el mundo. Bueno, en aquellos tiempos había proyectos para separar del mundo
Las cosas se han dado la vuelta, las cosas se han vuelto extrañas. ¿Qué ha pasado con nuestra iglesia? ¿Ha cambiado el lenguaje de la verdad o ha cambiado nuestra actitud? Leo aquí en Proverbios capítulo 7, una porción que tal vez puede ser interpretada de diferentes maneras. Capítulo 7, verso 1, Hijo mío, guarda mis palabras y guarda mis mandamientos conmigo. Recuerden que Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. Mi yugo es fácil, mi yugo es ligero. Hay algunas personas que dicen que cuando Jesús era carpintero, entonces él probablemente fabricaba yugos bonitos y ligeros para bueyes. Si a Jesús le importaban los bueyes, cuanto más se preocupará por nosotros. Y este toque personal, hijo mío, guarda mis palabras y guarda mis mandamientos contigo, guarda mis mandamientos y vive, y mi ley como la niña de tus ojos. Átalos en tus dedos, escríbelos sobre la mesa de tu corazón. Di a la sabiduría que eres mi hermana, y llama a la sabiduría es mi hermana, y llama a la inteligencia tu pariente. Así que la conclusión de Salomón sobre lo que es realmente la sabiduría puede reducirse a temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el deber completo del hombre. Y este es el bastión que Dios creó para su remanente. Los ha separado del mundo, usando el sábado como un cuchillo para llevarlos a la comunión con Él, para que reconozcamos de dónde venimos, porque solo si reconocemos de dónde venimos, sabremos a dónde vamos. Y por eso nos ha llamado fuera del mundo, en su remanente. Eso es lo que todo el mundo creía hace 30 años, cuando me uní a la iglesia. Hoy en día los movimientos que dicen que no, todavía somos un remanente, pero con un pegamento, no estamos separados, somos pegamento, tenemos la capacidad de pegar a todos juntos, porque podemos llegar a diferentes, porque tenemos la ley, tenemos a Jesús, tenemos la salud, tenemos todas estas cuestiones, somos el pegamento. La Biblia dice que salgamos y nos separemos, no ser el pegamento. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Salomón, Proverbios 7, verso 5 dice, para que te guarden de la mujer extraña, de la extraña que halaga con sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, por lo que está de pie en su casa. ¿Ahora dónde está la casa? Es su iglesia. Él está de pie en su casa, en la iglesia de Dios, y él mira hacia afuera. Entonces él ve que hay algunos que van por mal camino y están vacíos de entendimiento. Ahora, ¿quiénes son estos que están sin entendimiento, comparados con los que tienen entendimiento? Daniel capítulo 12 verso 3, y los que son sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que conviertan a muchos en justos como las estrellas, por los siglos de los siglos. Pero tú, Daniel, calla las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se incrementará, muchos serán purificados y blanqueados y probados, pero los malvados harán maldad y ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios entenderán. Ahora solo en que aquellos que son sabios tienen los mandamientos de Dios en su corazón, y han hecho una diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está llamado a ser una luz especial en el mundo. Si no somos diferentes que el mundo, si no parecemos diferentes, porque la gente se sentiría atraída por esta verdad.
Proverbios 7 verso 8, pasando por la calle cerca de una esquina, y él fue el camino a su casa, por lo que salió de su casa y fue a su casa. Ahora cuando la Biblia usa el símbolo de la mujer pura y la mujer apóstata, entonces está hablando de la iglesia, y estamos a la deriva hacia su casa, en el crepúsculo, en la noche, en el negro y la noche oscura. Ella siempre trabaja en la oscuridad, ella siempre es clandestina. ¿Y qué tienen en común la luz y la oscuridad? Mientras que el hombre atraído a la oscuridad, y aquí que se reunió con él una mujer, con el traje de una ramera y sutil de corazones. Ahora, ¿cuál es el atuendo de una ramera? ¿No es de color carmesí? Diciendo que ella se viste de color carmesí. Ella es fuerte y obstinada. Sus pies no permanecen en su casa. Ahora ella está fuera, ahora en la calle, y al acecho en cada esquina. Ella es universal. Ella está en todas partes. Ella está en todas partes. Sus tentáculos están en todas partes. Y así ella lo agarró y lo besó, y con una cara impúdica le dijo: tengo una ofrenda de paz. Así que ella es religiosa. Ella tiene una ofrenda de paz. Yo tengo una ofrenda de paz conmigo hoy, y he pagado mis votos. Ella es muy religiosa. Por lo tanto vine a encontrarme contigo diligentemente para buscar tu rostro, y te he encontrado. ¿No es triste? Cuando Ezequías capituló y permitió que los babilonios vinieran de un país lejano, y les mostró todos los tesoros de su casa. Tomé un profeta para reprenderlo, y como eventualmente condujo a la desaparición total, he engalanado mi cama con cubiertas de tapices, con trabajos tallados, con lino fino de Egipto. Bueno, el lino definitivamente no era de Israel, el lino era de Egipto. Y he perfumado mi cama con mirra y aloes y canela. Ven, tomemos nuestra saciedad de amor hasta la mañana. Vamos a consolarnos con el amor. Y entonces ella dice, verso 19, porque el buen hombre no está en casa, él ha ido en un largo viaje. La nueva versión de la Biblia del Rey traduce, mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje y se ha llevado una bolsa de dinero y volverá a casa en el día señalado. ¿De quién habla? ¿No está hablando de el Señor Jesucristo? Por lo que ha ido en un largo viaje. Pero no solo eso, se llevó el dinero con él. Y ella no está muy feliz por eso. Así que vamos a hacer nuestras cosas aquí abajo, porque se ha llevado el dinero con él. ¿Dónde debe estar nuestro tesoro? Aquí abajo. ¿O debemos esperar para que él regrese con su recompensa? No dice mi recompensa está conmigo. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán. No, no. Tienen su tesoro allá arriba. Anhelo mi iglesia. Anhelo una iglesia que está en pie,
por los principios de las verdades eternas que se asienten sobre un fundamento inamovible. Cuando llegué a esta iglesia hace 30 años, Roma era el anticristo. Hoy, el Papa está en la portada de nuestras revistas como ejemplo de humildad para toda la humanidad. En aquellos días hace 30 años era el anticristo. En esos días se podía predicar los 3 mensajes de los 3 ángeles y no necesitabas ningún ministerio independiente para hacerlo, porque la iglesia era tu plataforma. Donde quiera que fueras, la iglesia acogía el mensaje, la iglesia estaba apoyando el mensaje. Pensé que los proyectos de unidad eran para el mundo exterior que había perdido la brújula y estaba a la deriva, a la deriva, a la deriva, a la deriva de vuelta a Roma. Mi esposo se ha ido en un largo viaje y se lleva la bolsa de dinero con él. Quiero mi tesoro aquí abajo. Así que ven, juntémonos, hagamos proyectos que nos unan. Él tiene la bolsa de dinero con él. Y con su mucho discurso de tarifa, ella lo hizo ceder. Con un halago de sus labios lo obligó. Él va tras ella directamente, como un buey va a la matanza, o como un tonto a la corrección de la culata, hasta que un punto golpea a través de su hígado. Como un pájaro se apresura a la trampa, sin saber que le costará la vida. ¿Cómo puede entrar en mí ahora nuestros hijos y atender a las palabras de mi boca? No dejes que tu corazón decline a sus caminos, no te extravíes en sus garras, porque ella ha costado muchos heridos y muchos hombres fuertes han sido asesinados por ella. Quiero mi iglesia de vuelta. Quiero añadir mi voz a C. de Brooks. Quiero que mi iglesia vuelva. Quiero que mi iglesia sea un faro en una colina. Quiero que mi iglesia advierta al mundo que los caminos del mundo son los caminos de la muerte. Quiero que mi iglesia refleje de nuevo la gloria del Señor Jesucristo. Que la justicia y la injusticia no tienen nada en común. Quiero que mi iglesia sea el remanente, el lugar de reunión que entrará en Canaán. Debemos dar el mensaje: Babilonia la grande ha caído y se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda y odiosa. Hoy este mensaje no es bienvenido. No, la gente que trae mensajes como estos debe ser silenciada, porque todos descubrimos esa fuerza de la unidad y no comprendemos cuál es la diferencia entre el remanente y el mundo. Hemos perdido la trama. No entendemos la diferencia en el plan de salvación entre Babilonia y el remanente. No entendemos la diferencia. Porque lo que se ve bien, lo que se siente bien, debe ser bueno. El amor no es un sentimiento. El amor es un principio. El amor se mantiene como una aguja a un polo. El amor nunca capitula. El amor se mantiene en una roca eterna. Estamos en serios problemas. Y muchos de nuestros hombres fuertes están siendo destruidos.
Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Por una hija debe simbolizar las iglesias que se aferran a sus doctrinas y tradiciones y alianza ilícita con el mundo deben evitarse. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a los cuerpos religiosos que una vez fueron puros y se han vuelto corruptos. Ya que este mensaje sigue a la advertencia del juicio que debe darse en los últimos días, por lo que no puede referirse a la iglesia romana, pues esa iglesia está caída desde hace muchos siglos. Entonces, ¿a quién se refiere? Y si la Biblia dice salid de ella mi pueblo, ¿dónde está el pueblo de Dios hoy? ¿Dónde está la gran mayoría del pueblo de Dios? Debe estar en las iglesias caídas que profesan amar a Jesucristo. Pensamos que no hay diferencia hoy entre Roma y las otras iglesias. Todos profesamos a Jesucristo, pero la Biblia es muy clara. El anticristo sigue siendo el anticristo, la marca de la bestia sigue siendo la marca de la bestia, y nada ha cambiado. La plataforma eterna no se mueve, no hay diferencia. La Reforma Protestante sacó a Jesús del fango de la oscuridad y lo puso de nuevo en el pedestal donde pertenece. La Reforma Protestante volvió a poner a Jesús como el único Salvador del mundo. Puso la expiación en el centro. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Este es el núcleo del cristianismo. Este es el cristianismo basado en la Biblia. Roma enseña que Cristo no tuvo que morir por ti. No eres salvo por la sangre del Cordero. Eres salvo por sus obras. Y esas obras no tienen que haber sido hasta la muerte. Por lo tanto, la detención es negada. Eres salvo por las obras y no por la sangre. Pero la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. La Biblia nos enseña que Jesucristo se hizo hombre, que Jesucristo vino hasta abajo es la escalera que nos conecta con la divinidad, y en su humanidad conecta la divinidad con la humanidad. Y la Biblia nos enseña que vino hasta abajo. La Biblia nos enseña que Jesucristo tocó al leproso. Es el único que lo alcanzó y lo tocó. Cuando un leproso pasó, el leproso gritó, impuro, impuro. ¿Y qué hizo la gente? Se dispersó. ¿Qué hizo Jesús? Él fue y tocó al leproso, y él se limpió. Jesucristo bajó todo el camino. El catolicismo enseña, Jesús no bajó del todo. Es demasiado santo para bajar del todo a esta humanidad caída. Y por lo tanto, crean una circunstancia, un vehículo, una nave espacial, por lo que puede permanecer por encima del nivel de la Tierra, y nos declararon a través del dogma de la Inmaculada Concepción, donde María es concebida inmaculadamente, de modo que hay un vehículo inmaculado para que el Hijo de Dios venga a la humanidad, por lo que, como dijo la Madre Teresa, sin María no hay Jesús. Y en uno de mis sermones quise recordarle, perdón, sin Jesús no hay María, porque antes de Abraham estaba él. Y como no bajó del todo,
necesita mediadores, así que colocas a la iglesia en la posición de mediador, y colocas a los santos en la posición de mediador, y colocas a María en la posición de mediador. Y Satanás siempre había acusado a Dios de ser injusto, porque como se atrevía Dios a echarlo del cielo y luego redimir al hombre. Si Dios iba a ser constante, entonces Dios tenía que ser constante en sus acciones. Y si la paga del pecado es la muerte, entonces la justicia exige la muerte. Por lo que Satanás dijo que no puedes perdonar al hombre sin perdonarme a mí, de lo contrario, no eres lo que dices. No se puede ser misericordioso y justo al mismo tiempo que excluirse el uno al otro. Y eso es precisamente lo que enseña el catolicismo. Enseña que Dios, para ser justo y misericordioso, te perdona tus pecados, pero todavía tienes que pagar por tus pecados. Eso es salvación por obras. Todavía tienes que pagar por tus pecados. Y para hacerte pagar por pecados que son perdonados, ellos inventan el purgatorio, lo cual no ocurre en la Biblia. Y ellos están en el purgatorio. Tú pagas por los pecados que son perdonados. Eso es la salvación por obras. La Biblia enseña que Jesús murió por ti y por mí, y el pago, el precio completo. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué nuestra gente no entiende esto? Porque no comprenden la diferencia entre estos dos planes de salvación, donde uno no es la salvación en absoluto, sino un medio de alcanzar la grandeza en su propio poder, pagando su propio precio. Negaron la expiación. Usted paga por sus propios pecados. Jesús lo pagó todo a él debo. No pueden pensar eso. No pueden pensar eso. Y entonces, Él ha incluso concedido todo el poder para liberar del sufrimiento a su iglesia. Él ha llegado todo el camino hacia abajo. Usted no vas a Él, vas a la iglesia, y así el Papa Francisco acaba de anunciar que a partir de diciembre de este año, durante un año habrá un tiempo especial de gracia, donde habrá indulgencias. Porque la iglesia liberará a la gente del sufrimiento, del pecado en el otro lado. Perdón, ¿cómo funciona esto lógicamente? ¿Cómo se libera lógicamente del sufrimiento y las consecuencias de su pecado? Si su dogma dice que la justicia exige que usted pague, así que han desarrollado un pequeño truco agradable que llamaron el almacén de la iglesia, donde el mérito adicional de todos los santos que fueron antes y el mérito adicional de María, que hizo mucho más de lo necesario para ir al cielo, y los santos, a donde el Papa puede tomar ese mérito adicional y aplicarlo a alguien que tiene muy poco mérito, y la liberación de la esclavitud, del purgatorio. Y esto es que está siendo aclamado como una forma cristiana de salvación. Niega a Jesús, lo margina, pone a un simple hombre falible en el trono para que ocupe su lugar y luego lo hace infalible. Y como es infalible por el dogma, no puede equivocarse, y como no puede equivocarse, es totalmente necesario que toda persona se someta a ese poder para poder salvarse. ¿Cómo es posible? Entonces tenemos tantos proyectos en el mundo
que parecen indicar que no hay diferencia entre el protestantismo y el catolicismo hoy en día. Me intrigó leer en el espíritu de la profecía, donde se afirma que Jesús era protestante. Jesús protestó contra las insuficiencias de las enseñanzas de los fariseos. Jesús pone en claro el registro. Y pronto tendremos que dar un fuerte clamor, porque nos dirigimos a un tiempo como nunca fue, cuando la ley de Dios será anulada. Ha sido colocada en las últimas encíclicas. El Señor llama a una renovación del testimonio recto nacido en años pasados, llama a una renovación de la vida espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han sido torpes durante mucho tiempo, pero solían ser una resurrección de la muerte aparente. Por la oración y la confesión de los pecados debemos despejar el camino de los reyes. Quiero mi iglesia de nuevo. ¿Qué pasa con usted? ¿Quiere a su iglesia de nuevo? Quiero mi iglesia de nuevo. La infidelidad de la iglesia a Cristo en permitir una confianza y afectos que se aparten de Él, y permitiendo que el amor de las cosas mundanas para ocupar las almas se compara con la violación de la promesa de matrimonio. Y el Señor tiene estas tristes palabras: y tú eras sumamente hermosa, Ezequiel, y que ha prosperado en un reino, y yo renombrada salí entre las paganas por tu belleza, porque era perfecta, por mi hermosura, por su hermosura, que había puesto en ti. Ella llevaba la justicia de Cristo. No había ni una sola pizca de sí mismo tejida en esta tela. La salvación era enteramente como consecuencia de los méritos de Cristo. Pero tú confiaste en tu belleza y pusiste el todo por tu renombre. Como una esposa se aleja traicioneramente de su marido, así me has tratado tú a traición, oh casa de Israel, y una esposa que comete adulterio, que toma extraños en lugar de su marido. ¿Dónde estamos en la corriente del tiempo? Ella escribe: muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma de la conexión inicua con los reyes de este mundo, y en los últimos movimientos en los Estados Unidos, la iglesia ha reclamado, la iglesia evangélica ha reclamado oficialmente, la iglesia y el Estado deben trabajar juntos. Nuestra gente ahora está siendo probada en cuanto a si van a obtener su sabiduría del maestro más grande que el mundo ha conocido, o si van a buscar en otro lugar. Quiero que mi iglesia vuelva. Recuerdo los días de hace 30 años, cuando iba incluso a Europa y hablaba en la plataforma de la iglesia, y donde quiera que el mensaje se emitiera, la iglesia estaba allí, estaba en armonía con la iglesia. Hoy este orador está prohibido, ese orador está prohibido, este está destruyendo nuestras relaciones ecuménicas. No estaban haciendo esto el otro, y tenemos espíritus de pentecostalismo entrando en la iglesia. Hace 30 años, la formación espiritual era nuestro espiritualismo de culto practicado por los jesuitas. Hoy parece que es bienvenido en algunos círculos, con un poder romano y bajo la influencia de la Triple Unión. Este país seguirá los pasos de Roma y pisoteará los derechos de conciencia. Nos acercamos a ese tiempo. El protestantismo, ella dice que cambiará. Ahora en la reciente serie que acabamos de grabar, miramos un documento que está celebrando la reunión de todas las iglesias para celebrar el 500 aniversario de la Reforma. Y en ese documento uno se horroriza al leer
que cada uno de los pilares del protestantismo se ha rendido hasta la aceptación de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre literal de Cristo, hasta la aceptación de que el sacerdote puede perdonar los pecados, hasta la aceptación de la infalibilidad de un mortal nacido en pecado, sin una palabra de protesta. Escribe, hay un abismo tan grande hoy en día entre Roma y el protestantismo, de Lutero Cranmer, Lee Hopper y el noble ejército de mártires, como lo era cuando estos hombres hicieron la protesta, que les dio el nombre de protestantes. Y luego quiero leer esta cita de su propia pluma. Cristo fue un protestante. Protestó contra el culto formal de la nación judía, que rechazó el consejo de Dios contra ellos mismos, les dijo que enseñaban por doctrinas los mandamientos de los hombres y que eran falsos e hipócritas, sepulcros blanqueados, hermoso, pero lleno de impureza. Los reformadores se remontan a Cristo, y los apóstoles salieron y se separaron de las religiones de la forma y las ceremonias. Si somos un remanente, si somos llamados por Dios como un lugar de reunión de aquellos que eligen creer en la Biblia tal y como está, entonces debemos ser un remanente hasta el final. No puede haber medias tintas. No puedes ser en parte de Cristo y en parte de Belial. Tienes que ser todo de Cristo o todo de Belial. Quiero mi iglesia de vuelta. La quiero de vuelta. Un estudio en oración de la Biblia mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y los haría aborrecer y evitarlo. Hoy en día está presentando una cara bonita y la gente está engañada a la diestra y siniestra, y nuestros grandes hombres, muchos de nuestros líderes, están poniendo esfuerzos para silenciar a la gente que expondrá este poder. Quiero mi iglesia de vuelta. Debemos intentar conocer la confederación con el mundo, suponiendo que al hacerlo lograremos más. Si alguien se interpone en el camino para obstaculizar el avance de la obra en las líneas que Dios ha designado, desagradarán a Dios. Ninguna línea de nuestra fe, que nos ha convertido en lo que somos, se debilitará. Tenemos los viejos puntos de referencia de la verdad, la experiencia y el deber. Debemos mantenernos firmes en la valla de nuestros principios a la vista del mundo. No vamos a salir con un grito. La causa de Dios va a languidecer de nuevo. Va a desvanecerse, como el antiguo Israel se desvaneció cuando dijo no tenemos rey, pero el César. Vamos a estar de pie como un pueblo. Vamos a decir, ya es suficiente. No queremos el sincretismo, no queremos el culto mundano, sincronizado y mezclado con la adoración celestial. Queremos cantar como los ángeles cantan, queremos adorar como los ángeles adoran. Queremos cubrir nuestras cabezas y mirar hacia abajo en la ley. Queremos mirar el propiciatorio y entender el plan de salvación. Queremos saber quién es nuestro Salvador. Queremos defender su justicia, queremos estar de pie por su ley. Porque es la transcripción de su carácter, no tenemos nada de que avergonzarnos. Nada. Jeremías escribe: Oh Jerusalén, lava tu corazón de maldad. Oh Jerusalén, para que seas salva, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad?
Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. ¿Los guardianes están aquí? Allí en nuestra puerta. Van a hablar ante el Congreso. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Como Jeremías diría, puedo escuchar el sonido de la trompeta, puedo oír el sonido de la guerra. Y muchos grandes hombres están durmiendo sobre lienzos egipcios. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Queremos caer en esa categoría? Como lo hizo el antiguo Israel. Y Jesús da algunas parábolas para el tiempo en el que vivimos. Les dice que un propietario que plantó una viña y la rodeó y cavó un lagar en ella y construyó una torre y la puso a disposición de los labradores y se fue a un país lejano. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos, y ustedes conocen la historia, los aturdieron, los golpearon, los mataron. Eventualmente envió a su hijo, seguramente lo aceptarían, pero dijeron este es el heredero, matémoslo. La humanidad no ha cambiado. El diablo no ha perdido su arte. Nos dirigimos a una confrontación. Y la pregunta es, ¿quién va a estar del lado del Señor? ¿Quién va a representarlo? ¿Cómo va a ser el remanente? Ya que el remanente se ha convertido en pegamento y se ha extendido por las naciones para pegar el mal a la justicia, o el remanente se ha separado del mundo. El remanente ha repensado su posición. El remanente ha tomado su posición bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Emmanuel. Esta es la pregunta que debemos hacernos. Mateo 24 versículo 42. Velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el jefe de la casa, es decir, el jefe de la familia, hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, habría velado y no habría permitido que esta casa fuera destrozada. Por tanto, estad preparados, porque en tales horas no pensáis viene el Hijo del Hombre. Pues, el siervo bueno y fiel, al que su Señor ha hecho gobernante de la casa, para darles la comida a su tiempo. Esa es una buena pregunta. Bienaventurado aquel siervo, que cuando su Señor lo encuentre haciendo eso, en verdad os dije que le hará gobernar sobre todos sus bienes. Pero, ¿y si ese siervo malo dirá en su corazón, mi Señor retrasa su venida? Ahora no estamos hablando de una persona mundana aquí, no estamos hablando de alguien de allá afuera, estamos hablando del siervo. Estamos hablando de alguien en la iglesia que dice que el Señor retrasa su venida.
¿Qué son estas personas que hablan constantemente del fin que viene? Solo sois unos miedosos, estáis creando miedo. Tenemos un evangelio de paz y amor. Dejad esta predicación de peligro. Tenemos muchos hombres fuertes que piensan en estas líneas. Así que si el siervo malvado dirá en su corazón, mi Señor retrasa su llegada, y comenzará a golpear su compañero siervo, en otras palabras, si alguien se establece dentro de la iglesia como un líder y comienza a golpear los compañeros de servicio que traería el mensaje, están en serios problemas. Y luego come y bebe con los borrachos. Así que el siervo comienza a comer y beber con un borracho. Ahora, ¿quién está borracho? La Biblia tiene dos categorías de borrachos en la Biblia, en la palabra de Dios. Una categoría es los que están borrachos con la sangre de los santos. ¿Sabemos quién es? Más de 1260 años, ella persiguió el protestantismo y cualquiera que creyó en la Biblia llama borracha con la sangre de los santos. Ese es un grupo de borrachos, pero hay otro grupo, los que están borrachos con el vino de Babilonia, que han tomado sus doctrinas, que han abandonado el conocimiento especial de la palabra de Dios por el bien de la atención mundana. Si empiezas a comer y beber con los borrachos, entonces estás en el movimiento ecuménico y entonces empiezas a golpear a tus compañeros de servicio. El Señor de ese siervo vendrá en un día, cuando no lo busque, y en una hora que no se dé cuenta, y lo cortará en pedazos y le asignará su parte con los hipócritas. Habrá llanto y crujir de dientes. Recuerdo los días, hace 30 años. Si eras un ministro en esta iglesia, podías predicar en cualquier lugar en el mundo. Hoy no puedes. Hay barras y bloqueos y paros. Y te dirán qué predicar y qué no predicar. Y cómo decirlo y cómo no decirlo. Y envían nuestros pequeños mensajes secretos prohibiendo prohibiendo aquel. Quiero que mi iglesia vuelva. Quiero que mi iglesia vuelva. Quiero que el Dios del cielo encuentre una iglesia que confíe en Él. Quiero que el Dios del cielo encuentre una iglesia que dependa totalmente de Él. Quiero que el Dios del cielo encuentre una iglesia que lo ame con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Quiero una iglesia que ponga el estándar de Dios en primer lugar en su vida, que guarde los mandamientos de Dios y se aferre al testimonio de Jesús. Quiero una iglesia fiel, que quiera sacar a la gente del precipicio, no que los persiga por el precipicio. Quiero una iglesia que sea el remanente, que Dios nos ayude, que Dios nos lleve a una seria introspección. Que nos miremos a nosotros mismos, que miremos nuestros hábitos, que miremos nuestras acciones, que nos convirtamos en la gente que Dios puede usar para llevar el fuerte clamor. Que el Señor te bendiga y te guarde mientras reflexionas sobre estas cosas en tu corazón, y que mi iglesia, mi hermosa iglesia, que mi iglesia despierte en el nombre de Jesús. Amén.